Hola, mi nombre es Rosa Isabel García Montoya. Mi grupo es M14C4G16064. Esta es la actividad 1 del módulo 14, el átomo y sus alcances. A principios del siglo XIX, John Dalton propuso un modelo atómico en el cual él decía que toda materia está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos, los cuales eran indivisibles e inalterables. Todos los átomos de un elemento eran iguales, sin embargo, los átomos de un elemento y de otro eran distintos. También dijo que podían unirse átomos de un elemento y otro para formar un compuesto. En 1857, un científico británico llamado Joseph John Thomson comienza a experimentar con un tubo de rayos catódicos. A través de estos experimentos, él descubre que en el átomo se encuentran cargas negativas, partículas de cargas negativas. La primer partícula descubierta subatómica. Esto lo hizo suponer, ya que el átomo tiene una carga neutra, que el átomo estaba compuesto por una masa o sustancia de carga positiva en la cual estaban inmersas las partículas negativas, semejante a un pudín con pasas, como también se le conoce a este modelo atómico. En 1911, el científico Rutherford comenzó a experimentar junto con dos de sus asistentes en el famoso experimento de la hoja de oro. Era una hoja muy delgada a la cual se le inyectaron rayos alfa, los cuales tenían carga positiva. Los resultados demostraron que el átomo no era un pudín con pasas como suponía Thomson, sino más bien era semejante al sistema planetario. Esa fue la teoría que tuvieron en ese momento, que había un núcleo de carga positiva y cargas negativas girando alrededor de ese núcleo, lo que pues causó, más bien implementó este modelo atómico muy revolucionario y diferente a los anteriores. En 1913, Bohr modifica el modelo atómico de Rutherford. Él dice que ciertamente hay un núcleo y hay órbitas y hay electrones moviéndose alrededor del núcleo, solo que esto es a una distancia constante, a una velocidad constante y en órbitas definidas circulares. Bohr dice que entre más cercano está el electrón al núcleo es menor la cantidad de energía. Y también dice que si el electrón se mantiene en su órbita, entonces, bueno, pues conservará su energía sin alterar, pero si se mueve de órbita, entonces el electrón absorbe o emite energía principalmente en forma de luz. También se considera que el modelo de Bohr fue la transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica por varios de los postulados que Bohr aportó. Las diferencias que encontré en los modelos atómicos que pudimos estudiar anteriormente fue que para Dalton estábamos hablando de la mínima partícula, la más pequeña. Para él eso era el átomo, era indivisible y era inalterable, es decir, ya no había forma de
poderlo partir en partículas más pequeñas. Pero Thomson descubre en 1904 aproximadamente que el átomo no solamente no es la partícula más pequeña, sino que dentro del átomo hay cargas positivas y hay cargas negativas. Entonces él visualiza el átomo como un pudín con pasas, esto es un pan que representaría la carga positiva y los electrones como esas pasas que están incrustadas en ese pan. Posteriormente Rutherford ya logra visualizar al átomo como semejante al sistema planetario, en el que hay un núcleo que es el centro y alrededor de él se mueven otras partículas en unas órbitas que no son muy uniformes. El núcleo tiene su carga positiva y los electrones tienen su carga negativa, que son los que se mueven alrededor de las órbitas. A través de experimentos en una hoja muy, muy delgada de oro, logra descubrir que al lanzarle los rayos catódicos, no todas las partículas son atraídas al núcleo, sino que algunas son al contrario, son disparadas en sentido contrario. Eso es lo que lo hace descubrir y entender que los electrones tienen un movimiento y que tienen una carga negativa. Mientras que el núcleo tiene una carga positiva y que todo el átomo tiene una carga neutra. Después de esto, Bohr pues modifica este modelo atómico de Rutherford y él dice que ciertamente hay un núcleo con carga positiva, pero la diferencia es que las órbitas están bien definidas, son circulares, los electrones viajan a una distancia y a una velocidad constante. Mientras se mantienen los electrones en su órbita, estos conservan su energía, pero al moverse de órbita, ojo, aquí ya está hablando de un movimiento de los electrones que se mueven de una órbita a otra. Bueno, que eso después nos va a servir para saber cómo son pues después formados otros elementos a partir de la combinación de los átomos. Bueno, él dice que al moverse pues de una órbita a otra, lo que sucede es que emiten o reciben energía, sobre todo en forma de luz. Esas son las principales diferencias entre los modelos atómicos que pudimos ver hace un momento. Las reacciones químicas, las ecuaciones químicas, los modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces, bueno, están completamente relacionados. Esto es porque una reacción química pues es precisamente un cambio químico o un fenómeno químico en donde se lleva a cabo un proceso en el cual dos o más sustancias que se les llama reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular, o sea, la forma en que se están relacionando sus átomos o conformando sus átomos y también sus enlaces, y se transforman, decíamos, en otras sustancias que son llamadas productos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de una reacción química es pues la reacción
la formación del óxido del hierro, o sea, cuando se oxida los fierros que de repente son expuestos a la humedad. Esto sucede porque el oxígeno que está en el aire está reaccionando con el hierro, y esto sucede de una forma natural. Y bueno, cuando este aire se combina con el hierro, los átomos del oxígeno se combinan con los átomos del hierro, estamos hablando de que está sucediendo una reacción química, que se está enlazando dos átomos de dos elementos diferentes. Y bueno, la relación que tiene con una ecuación química es que precisamente a estas reacciones se les da una representación simbólica a través de una ecuación química, ¿sí? Por ejemplo, pues el hidrógeno es H2. Puede reaccionar con el oxígeno O2 para producir o dar un producto que sería el H2O o el agua. La ecuación química para esta reacción se escribe como